A la izquierda el Samsung V8000 con tecnología de color cristal, en este caso de 55 pulgadas con panel VA, y a la derecha el Samsung Q80B con tecnología de color Quantum Dots, en este caso también de 55 pulgadas con panel ADS. Ambos televisores tienen el mismo sistema operativo que es Tizen, propio de la marca Samsung. La fluidez es muy buena en ambos, siendo un poco más rápido a la hora de abrir aplicaciones y cargar videos en el Q80B. El control remoto de ambos televisores es conocido como One Remote, el cual se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. En este caso los tengo cubiertos con un estuche para evitar que el panel solar se raye fácilmente. Y la principal diferencia es que el One Remote del Q80B tiene un botón de acceso directo para la función de Multiview, mientras que el V8000 no es compatible con esa función de Multiview. Aunque el V8000 sí es compatible con lo que se conoce como compartir pantalla o screen mirroring, mientras que el Q80B, además de eso, como ya he mencionado, soporta la función de Multiview, que puede ser muy útil para la gran mayoría de usuarios. En cuanto a los asistentes de voz, lo que debes tener presente es que en muchos países los televisores Samsung de fábrica solamente son compatibles con el Bixby Voice. Y para poder hacer que tu televisor Samsung, si vives por ejemplo aquí en Colombia, sea compatible además con el Amazon Alexa, el asistente de Google, debes cambiar la región de tu televisor a un país donde esos asistentes de voz sean compatibles. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo de forma fácil. Y la diferencia principal es que el Q80B es compatible con la función de manos libres, es decir que simplemente con decir por ejemplo Hi Bixby o Alexa, estos asistentes de voz pueden ser activados. La tienda de aplicaciones es la misma en ambos televisores, que es propia del sistema operativo Tizen, y lo más importante es que si bien es una tienda muy amplia, debes tener presente que las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país. Por ejemplo, la aplicación Xbox aquí en Colombia y en otros países no está disponible. Y si quieres hacer que tu televisor Samsung sea compatible con esa aplicación y con la función Gaming Hub, debes cambiar la región o el país a uno donde esas funciones sean compatibles de forma nativa. Recuerda que en la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo de una forma fácil. Y en cuanto a navegadores de internet, también es el mismo, propio del sistema operativo Tizen, y lo principal que debes saber es que por lo menos aquí en Colombia y en otros países la búsqueda por medio de comandos de voz no está disponible ni en inglés ni en español, ni siquiera aquí el español aparece como idioma disponible. Recuerda que hasta ahora Samsung no me ha dado una explicación al respecto y no ha podido solucionar este problema que ha venido resultando en televisores de esta marca desde el 2020. Y como tal se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, simplemente que en la mayoría de ellas, que sean gratuitas, sí o sí va a aparecer publicidad. En cuanto a calidad gráfica general, lo primero que debes saber es que la tecnología de color cristal es propia de la marca Samsung, y de acuerdo a esta marca, el principal objetivo es mostrar colores un poco más naturales, un poco menos saturados y quizá más alusivos a la realidad. Mientras que la tecnología de color Quantum Dots o QLED utilizada en los televisores Samsung y en otros televisores de otras marcas, el principal objetivo es mostrar colores un poco más vivos, un poco más saturados, y además ese filtro de color Quantum Dots permite que los píxeles puedan recibir mayor luminancia y por ende mayor cantidad de brillo. Y hablando de ese aspecto, la cantidad de brillo es obviamente más alta en el caso del Q80B en cada uno de sus modos de imagen, principalmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Lo otro que debes tener presente es que hasta la fecha ningún televisor Samsung es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Aún así, siempre he considerado que el HDR10, a pesar de que no maneja metadatos dinámicos, muestra muy buenos resultados en esta área.
Y lo otro que debes saber es que si bien ambos modelos son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+, que podría considerarse como la competencia directa del Dolby Vision porque también maneja metadatos dinámicos, lamentablemente hoy en día hay muy poco contenido que sea compatible con esa tecnología de alto rango dinámico HDR10+. Uno de los aspectos más importantes es por supuesto el rendimiento en escenas oscuras, siendo muy bueno en ambos televisores. En el caso del V8000 el rendimiento es bueno porque tiene poca cantidad de brillo, aunque este rendimiento puede variar dependiendo de cada escena y también dependiendo de cada unidad, pero en términos generales es más que decente. Mientras que en el caso del Q80B, a pesar de que tiene panel ADS, lo bueno es que cuenta con tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local y en la gran mayoría de escenas hace un muy buen trabajo, aunque en algunas sí que se puede notar algo de efecto blooming, que puede ser en algunos casos levemente distractor, pero la gran mayoría del tiempo puede pasar como algo más que tolerable. Y en el caso del V8000 nunca van a experimentar efecto blooming porque simplemente ese televisor no cuenta con atenuación local, pero sí que se puede percibir algo de efecto clouding aunque sea muy leve. Otro aspecto importante es el trabajo de escalado de imagen. Debo decir que en ambos televisores es bueno. El V8000 tiene poco o casi nada que envidiarle en esta área al Q80B, a pesar de que el procesador del Q80B, por lo menos en teoría, sea mejor. Simplemente recuerda que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Pero si ese fuera el caso, si por ejemplo el contenido tuviera 720p o una menor resolución, me parece que ambos televisores se comportan muy bien con ese tipo de contenido, mostrando muy pocas partes pixeladas y de hecho en algunos casos esas partes pixeladas no se notan o pueden pasar como algo casi desapercibido. Y cabe mencionar que para estos resultados utilizo el Filmmaker Mode en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar. Otro aspecto más o menos importante es la uniformidad de colores grises, siendo buena en ambos modelos, siendo un poco mejor por parte del Q80B porque muestra menos efecto de pantalla sucia. Pero lo bueno es que a la hora, por ejemplo, de ver deportes o jugar videojuegos de deportes, que es donde más importa este aspecto, me parece que ambos modelos muestran muy buenos resultados con un efecto de pantalla sucia que pasa casi imperceptible en la gran mayoría de escenas. Cabe además mencionar que el manejo de los reflejos tanto de focos de luz como de luz natural que por ejemplo provenga de las ventanas es un poco mejor por parte del Q80B, tanto por el hecho de que tiene panel ADS como también por el hecho de que tiene mayor cantidad de brillo. Los ángulos de visión en el V8000 no son buenos por el hecho de que tiene panel VA, mientras que en el Q80B son mejores o de hecho mucho mejores por el hecho de que tiene panel ADS, con lo cual los colores pierden menos volumen, mientras que en el V8000 pierden más volumen y lucen más blanquecinos, y puede ser un factor relevante cuando por ejemplo debas ver un partido de fútbol con muchos familiares o amigos, cuando ellos deban sentarse alrededor de estas pantallas, con lo cual el Q80B será mejor. Y para terminar esta parte de calidad gráfica general entre ambos televisores, lo principal que debes saber es que el manejo del movimiento a la hora de que veas contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando decidas conectar un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, los resultados en ambos televisores son buenos, pero son mejores por parte del Q80B. Me parece que en el Q80B este parámetro de ajuste de claridad de imagen hace un mejor trabajo, además cuenta con una función extra que es reducir la borrosidad de imagen en caso de ser necesario. En la mayoría de escenas me parece que colocar este parámetro en automático muestra los mejores resultados en caso de que quieras suavizar más la imagen mostrando menos efecto de vibración o conocido como Jutter. Pero sí debo decir que en el V8000 se pueden notar más artefactos, aunque nada alarmante, mientras que en el Q80B la imagen es mucho más fluida.
Para este apartado gaming, lo principal que debes saber es que el Q80B en este tamaño de 55 pulgadas y en tamaños más grandes tiene 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K y tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y además el Q80B es compatible con Game Bar, mientras que el V8000 no. Y dentro de esta Game Bar, como puedes notar, hay modos de imagen y con cada elección cambia notablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores. Además, por medio de esta Game Bar puedes acceder a configuraciones extra. Una de ellas el Motion Plus del juego, aunque en este caso se puede activar porque tengo un splitter HDMI conectado. Pero si por ejemplo conectara la consola de videojuegos, en este caso la Xbox Series X, directamente al televisor, simplemente este parámetro no sería necesario, no se permite activar. Y además, si bien ambos modelos cuentan con la función de HDR juego conocida como HGG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar un poco el contraste en aquellos videojuegos que tengan alto rango dinámico, la principal diferencia es que el Q80B cuenta además con HDR10+ para gaming, pero como ya mencioné, actualmente hay muy poco contenido incluyendo videojuegos que soporten HDR10+. Los tiempos de input lag en ambos modelos en 4K 60 Hz son muy buenos. Creo que cualquier gamer, aun aquellos que sean algo exigentes, podrían quedar más que satisfechos con ambos televisores en esta área. Y la principal diferencia es por supuesto que el Q80B cuenta con tiempo de input lag en 4K a 120 Hz, mientras que el V8000 obviamente no. Como estás pudiendo notar con este videojuego GR5 en esta escena en particular donde hay muchas partes rojas, el V8000 muestra resultados menos saturados. Recuerda que tiene tecnología de color cristal, mientras que el Q80B muestra colores más saturados. Recuerda que eso es principalmente porque tiene tecnología de color QLED o Quantum Dots. En cuanto a rendimiento general, con lo que tiene que ver con manejo del movimiento, calidad gráfica, representación de colores, me parece que el V8000 hace un trabajo más que decente, pero si quieres mayor cantidad de brillo, colores más vivos y por supuesto una experiencia mucho más fluida por el hecho de que cuenta con tecnologías de frecuencias de actualización variables, obviamente en ese caso sí deben gastar más e irse por el Q80B. Hasta aquí creo que ya has podido notar el principal por qué el Q80B es más costoso. De hecho, en algunos países mucho más costoso, tiene mayor cantidad de brillo, colores más vivos, tiene tecnologías gaming avanzadas en sus 4 puertos HDMI que son 2.1. En cuanto al rendimiento con videojuegos de este tipo como este Dead Space, que tiene muchas partes con sombra u oscuridad, el rendimiento en el V8000 es más que aceptable en cuanto a calidad gráfica. Y en cuanto a las partes oscuras, porque no muestra tanto efecto clouding. Mientras que el Q80B, si bien tampoco muestra mucho efecto clouding cuando se tiene la atenuación local, por ejemplo en normal o en alto, en algunas escenas, en algunas partes se puede percibir algo de efecto blooming, aunque nada exagerado y en algunos casos no es algo molesto. Y además el Q80B de fábrica tiende a mostrar estas partes más claras. Entonces en el Q80B, si quieres una experiencia más terrorífica, deberás bajarle a parámetros como la cantidad de brillo y valores de gama, además del valor de detalle de la sombra. Recuerda que en cuanto a las entradas, el V8000, que es este, no cuenta con puertos HDMI 2.1, no es compatible con tecnologías gaming avanzadas, tiene 3 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. Mientras que el Q80B en ese tamaño de 55 pulgadas y también en tamaños más grandes tiene 4 puertos HDMI 2.1, recuerda que son totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Por todo lo demás tiene lo mismo en comparación al V8000.
Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, los resultados son normales en el V8000 excepto en la parte baja de la pantalla donde sí que se calienta más, mientras que los resultados son un poco más altos pero constantes en toda la pantalla del Q80B, y esto es porque tiene mayor cantidad de brillo y porque es compatible con tecnologías gaming avanzadas. Ya para terminar, voy a hablar del sistema de sonido de ambos televisores, el cual es mucho más potente tanto en la teoría como en la práctica en el Q80B, y es otra de las razones por las cuales el Q80B es mucho más costoso. Muy probablemente para una persona que no sea demasiado exigente y que tenga una habitación pequeña, el sistema de sonido del V8000 probablemente podrá ser suficiente, pero quien tenga una habitación más grande o simplemente sea más exigente en esta área, obviamente sí le convendrá más el sistema de sonido del Q80B o comprar el V8000 y además comprar una buena barra de sonido. En unos pocos segundos al final de este video vas a poder ver la comparativa en cuanto a los sistemas de sonido de ambos televisores para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real, pero como ya mencioné, el sistema de sonido del Q80B es simplemente mucho mejor. Y a manera de resumen, simplemente quiero decir que el V8000 no me parece que sea un mal televisor. Me parece que en cuanto a calidad gráfica, cantidad de brillo, colores, rendimiento del sistema de sonido y rendimiento gaming es más que decente. Recuerda además que es mucho más económico. De hecho, en algunos países cuesta casi la mitad en comparación al Q80B. Por lo cual, si tienes un muy bajo presupuesto y quieres un televisor Samsung que tenga un rendimiento más o menos equilibrado, este podría ser una buena opción. Pero si quieres algo mucho mejor en todos los aspectos y obviamente tienes más dinero, entonces el Q80B entre estos dos modelos sería tu respuesta. No sé qué piensas acerca de ambos modelos, cuál escogerías o para cuál te alcanza. Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.